Hola, ¿qué tal? Siguiendo con los temas que teníamos para esta semana, bueno, vamos a ver un poco más de conceptos y elementos relacionados con lo que es la gestión de la calidad. Y para esto vamos a ver el contenido que tenemos. Bueno, principalmente nos vamos a enfocar en lo que son los factores que afectan la calidad. Tener en cuenta lo que son las fases de la calidad de la industria, la calidad de diseño, la calidad de aprovisionamiento y la calidad del proceso. Son algunos de los elementos que vamos a considerar. Para esto, bueno, nuevamente hago hincapié en lo que son las fases que habíamos hablado, de los conceptos básicos de la cultura de calidad. Entonces, cuando vamos a hablar de gestión de calidad, debemos cumplir esos 4 pasos. Número 1, planificar los requerimientos y criterios del cliente. Número 2, controlar, revisar que lo planificado se está llevando a cabo. ¿Okay? Número 3, asegurar, y eso es dar fe que la planificación de la planificación y evitar que las fallas se repitan. Van a aparecer aspectos o elementos que no estaban considerados, pero se deben presentar una vez y tomar acciones para corregirlas. No es algo que va a ser recurrente y que se vuelva lo cotidiano. Uno tiene que, esa parte de aseguramiento es que se corrija la calidad en el punto específico, ¿ok? Si en mi puesto de trabajo se está generando dispositivos que tienen una fisura, pues yo debería identificar cuál es la causa y dejar de que se vuelva a dar esa fisura. Más adelante vamos a ver algunas herramientas relacionadas con esto. Pero entonces no es solo planificar en decir cuáles son los requerimientos del cliente, en controlar y eso que se esté cumpliendo como teníamos pensado, sino que también asegurar para que cuando se presente una falla se corrija. Y después esto viene de la mano con lo que es la mejora. Y esto sería entonces corregir para que el proceso siga mejor y así sucesivamente. Pero para llevar lo que es gestión de calidad tenemos que cumplir esas 4 etapas. Ese es el recordatorio general porque el curso se basa en esto y es un poco de lo que tenemos que ir enfocándonos con las diferentes herramientas que vamos a estar viendo. Entonces, muy bien, ese sería el primer recordatorio. Ya entrando a lo que es los temas para hoy, tenemos lo que son los factores que determinan la percepción de la calidad por el cliente y se pueden clasificar en 6 dimensiones: calidad de concepción, calidad de diseño, calidad de conformidad, calidad de entrega, calidad percibida y el servicio. Y calidad de servicio, perdón. Entonces, para tenerlo presente, esos son las 6 dimensiones que están relacionadas con los factores. El primero que tenemos es la calidad de la concepción. Cuando se define un producto y el proceso correspondiente que debe ser creado, pues hay que tener una adecuada percepción de qué es lo que nuestros clientes están requiriendo de ese producto o servicio. ¿Para qué? Para que cumplamos con esa habilidad que dice de identificar cuáles son los requisitos específicos que deben contemplarse en el diseño. Entonces, cuando vamos a crear un producto o un servicio, debemos identificar específicamente por qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Para esto tenemos diferentes herramientas. Una de ellas puede ser encuestas de satisfacción y demás, para ver cuál es el comportamiento que se tiene. Y hablo de la parte de satisfacción porque también se habla de expectativas o necesidades. ¿Por qué? Porque en el tema de calidad lo que son expectativas y necesidades es algo muy relevante. Porque esa parte de expectativa es antes de que el cliente reciba nuestro producto o servicio. Entonces él tiene una expectativa de algo que espera solucionarle un problema. Y después de eso ya viene lo que es la satisfacción. Si es algo mucho mejor de lo que estaba pensando, entonces va a tener una satisfacción muy alta. Si no, pues entonces va a ser todo lo contrario, va a generar insatisfacción y eso es uno de los problemas de calidad. Recordemos el concepto inicial que les había mencionado sobre calidad, que es el cumplimiento, es el grado de satisfacción de los clientes ante el cumplimiento de los requerimientos de un artículo o un servicio. Entonces, para lo que tenemos que buscar es que nuestro cliente quede satisfecho con el producto o servicio que está recibiendo. Ahí es donde está la situación que nosotros tenemos que mejorar.
Y hay diferentes herramientas, todo lo relacionado con lo que es voz del cliente, pues puede incorporarse acá. Hablando de entrevistas, encuestas, en fin, es una de las opciones. Para este caso particular, en cuanto a lo que tiene que ver la calidad de concepción, y para los temas que vienen a continuación, traté de buscar una herramienta específica aplicada para que ustedes conozcan de cómo podemos desarrollarlo para salir un poco tal vez de la parte teórica que estamos viendo y ver herramientas como tales que tenemos aquí. Entonces, esto para tenerlo de esa forma, vamos a ver lo que es un modelo, un ejemplo de un modelo Kano. El modelo Kano se basa en elementos de funcionalidad y satisfacción, y es muy interesante la forma en que podemos identificar los requerimientos de un producto o servicio que se está brindando. Entonces vamos a ver lo que es este ejercicio. Como parte del material yo se los dejo para que ustedes posteriormente lo lean y conozcan más a detalle sobre lo que trata el modelo. Muy bien, en este caso particular, en este artículo, pues se menciona cómo se aplicó el modelo Kano en el diseño de un producto farmacéutico. Y entonces aquí lo que se busca es, bueno, qué requerimientos necesita el cliente para que yo los incluya en mi producto. Y como les decía antes, Kano considera dos elementos fundamentales, lo que es satisfacción del cliente y lo que es funcionalidad. Entonces, ¿cómo se percibe esto? Bueno, aquí más adelante, como les decía anteriormente, para que ustedes lo lean, yo voy a ir a la parte, si se quiere ver como resumen, para que lo tengamos. Este es el elemento básico de Kano, que pueden ustedes apreciar ahí. Por un lado mide funcionalidad y por otro lado lo que es satisfacción. ¿A qué se refiere con la parte de funcionalidad? Que la Kano es una encuesta en donde se involucran ambas cosas, lo que es funcionalidad y satisfacción. Y tiene una forma particular de hacer las consultas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos analizando el caso de un bolígrafo o un lapicero y que nosotros digamos, bueno, le podríamos decir al cliente en una de las características de calidad, ¿cuál es su grado de satisfacción de 1 a 5, siendo 5 muy satisfecho y 1 poco satisfecho? Que su lapicero sea de color azul. ¿Ok? Eso es una de las características. Esa es la primera forma de preguntarlo. Y después, la particularidad que tiene Kano en cuanto a la funcionalidad es que también vuelve a preguntar casi lo mismo, nada más que sin la característica. Entonces, ¿cuál sería su grado de satisfacción si el lapicero no es de color azul? Entonces vean la forma estructurada que está. Casi siempre va a ir en forma de pares. Cuando la característica o requerimiento de calidad está y cuando no está. Y con esto se va a identificar lo siguiente. Aquí tenemos la funcionalidad. Cuando no está. Cuando está, ¿verdad? Y también vamos a tener satisfacción. Cuando hay mucha satisfacción o poca. Entonces Kano clasifica las características en estas tres categorías. Atractivo, unidimensional y obligatorio. ¿A qué hace referencia particularmente? Bueno, hace referencia a que por un lado tenemos algunos artículos que son atractivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el artículo no está, que es esta parte de funcionalidad que está de este lado, cuando el artículo no está, no genera satisfacción. Pero cuando sí contamos con ese requerimiento en nuestro producto o servicio, aumenta significativamente la satisfacción. Entonces nosotros debemos tratar de incorporar ese elemento en nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Porque la satisfacción del cliente se va a incrementar. El caso de la satisfacción es muy importante porque es el que va a marcar la diferencia en la competencia y cómo nosotros podemos llegar a mejorar sobre nuestro producto y que el cliente nos prefiera. El otro elemento es que es el unidimensional. ¿Qué pasa? Que cuando el artículo no está genera insatisfacción, pero cuando está genera satisfacción. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué podría ser?
ahí podríamos definir tal vez algunos casos. Ahora al final tal vez menciono algunos ejemplos para terminar de definir esta parte. Tenemos los otros que son obligatorios. ¿Qué pasa? Que si no están, generan insatisfacción, pero si están, pues no generan satisfacción. Entonces aquí para mencionar algunos casos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, digamos que usted va a comprar un carro nuevo. Usted asume que todos los carros nuevos, por ser nuevo, va a tener un radio. ¿Ok? Entonces eso no le genera a usted satisfacción. Que venga el radio en el carro no le genera satisfacción. Pero si usted cuando compra el carro no tiene radio, pues su expectativa era que hubiera radio, pero como no hay, entonces genera insatisfacción. En el caso de los unidimensionales, es por ejemplo, tal vez lo podríamos ver con la parte de Internet, que nuestro acceso a Internet tal vez es lento, entonces tenemos mucha insatisfacción, pero conforme va incrementándose el Internet que tenemos, pues va mejorando la satisfacción que tenemos. Si tenemos, no sé, como unos 100 o más megas, pues estamos muy contentos porque nos genera mucha satisfacción y es algo estable. Pero si tenemos solo algunos megas porque hay algún problema, entonces empieza a generarlos insatisfacción. Esos son algunos de los elementos que podemos considerar. Los otros son atractivos. ¿Qué podríamos considerar? El hecho que mencionábamos antes del radio, que puede ser que a mí no me interesa, no me genera mucha satisfacción, o es algo normal, digamos, no me genera ni satisfacción ni insatisfacción que el carro tenga un radio. Pero si este radio contiene algo particular, no sé, un MP3 que trae Bluetooth, que trae una pantalla, trae diferentes elementos, me genera más satisfacción. Entonces se incorporan. Esto es de lo que considera el modelo Kano. Entonces ahí los podemos tratar en los elementos de esa forma. Vean qué interesante, porque ya podemos clasificar los productos. En este ejercicio, pues ahí se toman algunos datos. Entonces, para explicar un poco más, vamos a continuar para verlo aquí. Como les digo, yo voy como a la parte específica de lo que me interesa ver. Aquí está lo que les mencionaba antes sobre el cuestionario. La primera pregunta es del tipo si el producto cumple con el requerimiento, ¿cómo se siente? La siguiente es si el producto no cumple con un tal requerimiento, ¿cómo se siente? Entonces, para ver cuando el producto tiene o no ese requerimiento, y se clasifica de esta forma. Hago mención acá en esta parte por la escala Likert, porque vean que es un rango de 1 a 5 y eso es una forma muy utilizada. ¿Qué elementos importantes podríamos considerar? Tal vez aunque pareciera algo sencillo. En el caso de que estamos trabajando con números impares y que, por ejemplo, me da un valor centro en donde yo pueda decir no es algo ni bueno ni malo, sino que es algo neutro. Eso me permite ese tipo de escala. ¿Qué otro elemento importante tiene? Que tengo dos elementos, tengo un balance, porque hay dos elementos negativos y dos positivos, que me permiten a mí decir, bueno, no es tan malo como este otro y no es tan bueno como este otro. Me permite dar como un poco más de escalas y eso es importante tenerlo en este tipo de encuesta, o en el caso del cuestionario de Kano o encuestas de satisfacción que se estén trabajando. Entonces es importante tener presente eso. Igual siempre que se quiera desarrollar una herramienta de este tipo, el consejo, como todo en la parte académica y técnica en las que ustedes están formando, es que busquen información en libros, en papers, para que tengan esos criterios específicos. Entonces es importante que se desarrolle de esa forma. Vean aquí cómo está la pregunta. Entonces estábamos hablando de que se aplicó en este artículo lo que es el modelo Kano para un producto farmacéutico. Entonces vean la forma en que se pregunta. Aquí está como 1A y 1B. Vamos a ver si puedo hacerlo un poco más grande. Entonces dice, si la droga del analgésico es de última generación, ¿cómo se siente? Y entonces dice, 1 me gusta, 2 es algo básico, me da igual, no me gusta pero lo tolero, y no me gusta y no lo tolero. Entonces ahí se puede clasificar. Y en la 1B tienen esta forma porque esta es la parte cuando está y cuando no está. El requerimiento de calidad que analizamos. Porque podríamos decir, bueno,
los medicamentos de última generación es lo mejor que está en el mercado y a la gente le va a interesar mucho y hago una inversión muy alta, pero a la larga esto tal vez solo le interesa eh, a gente especializada, al farmacéutico, que específicamente sabe ciertos elementos sobre esto, pero no. Entonces hay que tener cierto cuidado eh, con esto, porque puede ser que yo haga una inversión para que mi producto tenga cierta característica que le va a agregar al valor, pero no ante los ojos del cliente. Entonces el cliente pues tal vez prefiere un costo más bajo, que sea efectiva y que no le genere otros problemas, a diferencia de este tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces hay que considerar ese tipo de cosas y con el modelo Kano podemos hacerlo. Entonces vean que cada característica presenta dos preguntas. Esto es para efectos colaterales. Con el prospecto, por ejemplo, que es el papel donde vienen las indicaciones. Entonces son diferentes características del producto. Si se vende con un prospecto minucioso con terminología clínica, entonces qué tan específico, que le agreguen palabras técnicas o no, o qué pasa, es cómo se siente su satisfacción si no la incorpora esa especificidad. Entonces vean que eso es un poco del ejemplo que tiene esto. Al final, nosotros vamos a clasificar cuáles esos productos. Gráficamente se puede hacer, pero cuando menos lo podríamos incorporar con una tabla de una forma muy sencilla, como se explica aquí en esta tabla de Kano. ¿Cómo sería? Que como ustedes vieron en la parte inicial, hay una parte cuando son requerimientos funcionales, que quiere decir que sí está el requerimiento, y disfuncionales cuando no está. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Que si la persona cuando se le pregunta que si el requerimiento sí está, cómo se siente y lo clasifica con un 1 y se le pregunta que cuál es su satisfacción cuando no está ese mismo requerimiento, responde que un 4. Quiere decir que este sería clasificado como atractivo. Entonces aquí se podría clasificar como atractivo, indiferente, que era la otra, unidimensional, que es como lo vimos cuando está, genera satisfacción, cuando no está insatisfacción, o atractivo, que en este caso sería que si no está no genera tanta satisfacción, pero si está, pues incrementa la satisfacción que hay. Y aquí tenemos los obligatorios. Incluso aquí hay uno de inversa que se habla, que es pregunta inversa, donde y la indiferente, ¿verdad? Ante el requerimiento de la pregunta, como se menciona acá. En este caso fue que la forma en que se planteó la pregunta está mal y hay que invertirla. Me refiero a que no sería positivo y negativo, sino hay que corregir entonces como estaba estructurado, en el sentido de cambiar la funcional por la disfuncional para que funcione. Pero eso ya requiere un proceso adicional. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos a aplicar esa pregunta y en este ejemplo que les estoy mostrando se aplicó 34 cuestionarios y se sumaron los resultados que obtuvo cada uno de ellos. Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, vamos a tomar una tabla y vamos a hacer toda esa combinación. Entonces, con los resultados que nos dé una persona, porque en el caso de la pregunta que decíamos anteriormente, cuando tiene que ver, por ejemplo, si tiene medicamentos o principio activo de última generación, si es atractivo o no, entonces yo clasifico la respuesta de cada persona dentro de esta categoría que aparece en la tabla. Y al final pues sería cuestión de contarlas. ¿Cómo? Como aparece en esta tabla que está acá. Entonces vean que aquí por ejemplo tenemos los que son atractivos, obligatorios o unidimensionales, también la parte inversa y otras clasificaciones indiferentes también que está, y el total que se tienen. Son 34 de esas 34 personas que respondieron la pregunta 1. Vean que la mayoría dijo que era 15, que era atractivo. Entonces, la característica que nosotros definimos acá es que es atractivo esta parte. Entonces, la segunda característica, vean que aquí ya no se menciona como 1A y 1B, sino que es solo 1, porque ya este valor que se obtuvo se obtiene de los dos.
La droga no tiene efectos colaterales, entonces vean que es mayormente obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente si uno como paciente espera tomar un medicamento y que no le genere más bien otro problema, ¿verdad? Lo interesante aquí, vean, con un prospecto claro, que es el papelito con las instrucciones, dice que es algo obligatorio. Si no viene, me puede generar insatisfacción, pero si no es, si está, pues es esa expectativa que yo ya tengo. Eso no va a mejorar mi satisfacción. Y el otro elemento que tenemos ahí es que el analgésico, perdón, se vende solamente con un prospecto clínico minucioso, y vean que no es tan importante, es indiferente. O sea, si está o no, pues realmente no importa tanto. Ahí es una de las cosas que está. Y así sucesivamente. Entonces vean que cada uno de los productos pueden ser, perdón, de los requerimientos del producto pueden ser clasificados. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos aquí? Bueno, identificar cuáles son los atractivos y los obligatorios. O sea, estos que tienen que estar aquí, pues si yo no los incluyo, me generan insatisfacción. Y estos que están acá, cuando yo los agregue, pues va a generar mucha satisfacción a mis clientes. Y eso ya me da una luz de cómo hacer el rediseño del producto o servicio que yo tengo. Entonces ahí pueden analizar todavía en más detalle cómo está. Vean que aquí ya los clasifican, por ejemplo, cuáles son atractivos de acuerdo a esta tabla. La droga de última generación es es algo atractivo, unidimensional, el certificado bajo normas de calidad farmacéuticas. Y los requerimientos obligatorios, pues la droga no tiene efectos colaterales y el analgésico se vende con un prospecto claro. Eso es parte de lo que se tiene y las demás clasificaciones. Esto es cómo nos ayuda a una encuesta Canon. Igual cualquier consulta que tengan me la pueden plantear, pero esto es una forma de representarlo, pero igual que vimos anteriormente, es simplemente contar cuántas veces se dan cada tipo de las 34 en esta situación que se presentó. En esto igual hay que hacer todo el análisis de tamaño de muestra y demás, que por aquí también se menciona, pero es importante siempre respaldar nuestros datos con información específica. Este que les mostraba es el modelo Cano y nos ayuda a identificar las características específicas de un producto. En este caso aplicado a lo que es un producto farmacéutico.